Hola, espero que estén bien en sus casitas. Aquí nuevamente le habla su Mr. Pablo y hoy tenemos algunas sorpresas. Tenemos, ¿cierto?, esta actividad que tiene que ver con los recetarios, con esta receta en el cual está asociado los textos que son los instructivos. Bien, hoy vamos a trabajar con unas páginas del libro y con un texto que encontré en internet muy bueno, un material creado por el ministerio y que más o menos nos va a hablar de lo que es este concepto, ¿ya? De los instructivos. Y hoy día vamos a formalizar el concepto, vamos a dar algunas características, así que mucha atención, ¿bien? Vamos a compartir pantallita y nos vamos aquí al escritorio. Bien, ahí tenemos un texto que se llama La Matita. Yo creo que todos ustedes han jugado a la matita, yo también lo jugaba. Era algo bastante interesante porque cuando uno jugaba la matita era para, no sé, poder participar en una actividad y también para ver si quién salía primero, qué salía después, etcétera, ¿ya? Y estaba acorde, ¿cierto?, algunas reglas que uno podía modificar. ¿Bien? Dice que la matita es un juego que también se puede usar para escoger a la persona que comenzará un juego. Miren, es un juego que va a permitir comenzar otro juego. Ya es como una primera etapa, así. Como por ejemplo, el que la lleva en la pinta o en la tiña, acá, por lo menos acá se conoce como la tiña, por lo menos yo acá en la región, a eso por lo menos jugaba, o va a contar en las escondidas, ¿cierto? Para ubicarlo hay que seguir los pasos que se describen a continuación. Fíjense muy bien que hay unos verbos que están resaltados con color naranjo y esos verbos tienen mucho que ver con, con las características de lo instructivo. Dice la uno, ubicarse en un círculo. La 2, poner, dice, poner una mano hacia adelante. 3, recitar. Estoy exagerando, ¿cierto? El poner, recitar a coro, a la matita solita, separando las sílabas, las palabras en sílabas. Yo creo que ya estás identificado, ¿cierto?, cómo es el juego este. Mientras se recita, mover las manos mostrando la palma, ¿cierto?, y el dorso alternadamente. A la matita. Y uno, ¿cierto?, finalmente dice, cuando se termina de recitar, el estudiante se queda con la mano en una posición diferente, es el elegido para comenzar el juego, ¿cierto? De todas las manitos, ¿cierto? ¿Cierto? Que quedan con cierto lado, la minoría creo que se queda, ¿cierto? ¿Cierto? Hasta llegar hasta el final, ¿cierto? Y el que llega hasta el final es aquel que va a contar en las escondidas o va a llevar la pinta o la tinta. Sigamos. ¿Para qué se juega la matita? Según este texto, si tú quieres responder a estas preguntas, tú cuando lo puedes hacer, pero es una actividad como para adentrarnos en esto, ¿ya? Así que es opcional escribir la respuesta a esto, ¿ya? Es como para adentrarnos, ¿cierto?, a lo que queremos hacer hoy día. Así que yo te invito a reflexionar y a ver, ¿cierto?, cuál podría ser la respuesta. ¿Para qué se juega la matita? Entonces dice acá, la matita es un juego que también se puede usar para escoger a la persona que comenzará un juego. Entonces, ¿para qué se juega la matita? Para escoger a la persona que comenzará un juego. O sea, la matita es una antesala para comenzar otra actividad. Ya entonces, para escoger la persona que comenzará un juego. Para eso se utiliza la matita. Bien, vamos a la 2. ¿Conoces algún juego parecido a la matita? A ver, amiguitos, pensemos, ¿habrá un juego parecido a eso? Yo creo que sí, ¿cierto? Incluso a veces se incluye en la matita cuando, por ejemplo, quedan al final dos personas y tienen que definirse, ¿cierto? ¿Cuál será ese juego?
Bien, el cachiripún. Cachiripún. Pum, pum. O piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. O, no sé si se utilizará todavía, quizás los papás se acuerdan, el zapatito, zapatón, cambia de colorcito, por favorcito. También es un juego, ¿cierto? Para entrar a otro juego, ¿ya? Así que ahí tienes el piedra, papel o tijera, el cachiripún, que es lo mismo, ¿cierto? O el zapatito, zapatón. Bien, vamos a la siguiente. En la expresión, mover las manos mostrando la palma y el dorso alternadamente. ¿Qué crees que significa dorso? ¿Cierto? De la palma y el dorso. ¿Qué significa la palabra dorso? Yo creo que se refiere, ¿cierto? Al reverso, ¿cierto? O al otro lado, ¿ya? Bien, esto lo vamos a saltar, ¿ya? Y me quiero ir acá. Fíjate que había unas palabras que estaban en naranjo, que era poner, recitar y mover, ¿ya? Y los verbos, bien tú sabes que se pueden escribir en distintos tiempos, en presente, en pasado y en futuro. Miren, en presente, en pasado y en futuro, ¿sí? Entonces, mire bien por favor. Dice, estas palabras que están en naranjo están en algo específico y tienen un término específico. Miren, estas palabras se llaman infinitivos y corresponden a los nombres de los verbos. Pueden terminar en ar como cantar, como correr, en ir como salir, ¿ya? Entonces, fíjense, verbos, ¿cierto? Estas palabras que están en infinitivo, que no están en ningún tiempo específico, no están ni en pasado, ni en presente, ni en futuro, sino que están en infinitivos, ¿ya? En un tiempo indefinido, eso es cierto, que terminan ar, ir. Esos se llaman verbos infinitivos, ¿ya? Saltar, nadar, tener, saber, escribir, construir. ¿Qué otros verbos terminarán en ar? Amar, por ejemplo. Cantar, como sale ahí, ¿cierto? Limpiar, ¿cierto? Bañar, ¿cierto? Tener, saber, leer. ¿Cuál más? Beber, encender, ¿sí? Y con ir, vivir, existir, escribir, construir, y así una serie, ¿cierto? De verbos, ¿bien? Entonces, no te olvides que todo verbo que termina en ar, ir, están en infinitivo. Y ese término de infinitivo está muy relacionado con los instructivos. ¿Bien? Bien, las instrucciones. Y aquí vamos a entrar a tierra derecha, ¿cierto? Con lo que tiene que ver con ese tipo de texto. Estornudar, termina en ar, está en infinitivo estornudar. Oh, lo siento chiquillos, pero necesito... Uf, estoy un poquito resfriado hoy. Muchas gracias, perdone. Que si va a colocar pausa me va a demorar mucho. Pero bien, ustedes entenderán que somos seres humanos, también me resfrío, hay un catarro de repente, así que gracias por comprender. Dice, hoy le hice hoy leímos cierto texto de la matita, esa matita no lo leímos, pero sí la matita. Estos textos se llaman instructivos, porque entregan instrucciones.
también son textos instructivos las recetas, y hoy día tenemos, ¿cierto?, ese texto. Incluso yo ya dejé peladas mis zanahorias, así que más ratito, antes de almorzar, las voy a cocer para estar listo a las 3 de la tarde y con mi amigo. Ya que enseñan a preparar una comida. En las instrucciones se usan los verbos en infinitivo. Mira, en infinitivo. Por ejemplo, poner una mano hacia adelante, recitar a coro, hola amigos, ¿cómo están? Mover las manos, entonces poner, recitar, mover, esos verbos están en infinitivo. ¿Bien? Miren, escribe 2 instrucciones para pasarlo bien. No olvides usar el infinitivo. A ver, ¿qué instrucción se te ocurre para ver este tema, cierto? Por ejemplo, hay un juego muy entretenido que se llama el Simón Dice. Simón dice colocar colocar un libro cuaderno sobre la cabeza. Colocar, ¿cierto? Si era caro, ¿no? No, no se cae. Colocar un libro sobre la cabeza. Una instrucción, colocar, ¿cierto? ¿Qué otra cosa chistosa o entretenida puede ser, cierto? Tocar con tu mano derecha, ¿cierto? La oreja izquierda. Tocar, tocar, miren, el infinitivo, tocar con tu mano derecha tu oreja izquierda. ¿Puedo tocar, no? Sí, sí pude. Bien, chiquillos. Entonces, vamos ahora a cambiar de actividad y nos vamos, ¿cierto?, al texto, porque hoy estaba señalado hacer lo siguiente. Espero que me deje abrir acá el documento de las actividades y no lo encuentro, ya no importa. Pero hoy día sí íbamos a ver este asunto de las instrucciones, ¿cierto? Y dice acá, comentemos, ¿cierto? Leemos instrucciones por qué. No leemos instrucciones por qué. Lee las instrucciones cuando les regalan un juego nuevo. ¿Por qué? A ver, chiquillos, ¿cuándo tú lees instrucciones y cuándo no lees instrucciones? Por ejemplo, cuando a ti te llega un juego nuevo, tú no lo conoces. Nada, nada, cero, cero. Para tu cumpleaños, por ejemplo, te habrá llegado un regalito. Y no conoces, ¿cierto? No conoces las instrucciones. A ver, ¿qué crees tú? ¿Cierto? Cuando tú no conoces algo, un juego, por ejemplo, un juego nuevo, tú tienes que leer las instrucciones. O algo para armar, ¿cierto? Hay que saber. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú llevas tiempo utilizando ese juego? ¿Ya? O por ejemplo, la mamita, el papá, cuando hacen una comida y ya llevan años haciéndolo. De hecho, a veces son recetas que son dadas por sus papás o por los abuelos, ¿cierto? Que se da generación en generación. Ellos ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Entonces, ahí no es necesario leer instrucciones porque ya lo tienes todo acá. Pero ¿qué pasa cuando tú cuando tú no lo conoces? Yo creo que sí era necesario, ¿cierto? De hecho, te voy a contar algo. Yo hubo un tiempo que viví solo y me acuerdo que compraba, ¿cierto?, el producto, los tallarines, no sé, las lentejas o cualquier otra comida. Y yo me acuerdo que mientras cocinaba, ¿cierto? Yo botaba el envoltorio, todo el cuento, ¿cierto? Ya, la basura. Y luego dije, ¿cómo era esto? ¿Qué venía después? Y yo tenía que luego ir a la basura, tomar el envoltorio y mirar nuevamente las instrucciones y hacerlo como preparar. O sea, las instrucciones nos dicen cómo prepararlo bien, cuánta cantidad de agua, cuánta cantidad de sal, qué va primero, qué tengo que hacer después, etcétera. Entonces, me acuerdo que me pasó muchas veces ese chasco y me di cuenta que no, tenía que aprenderme bien el asunto y bien. Lo mismo me pasó con el pan amasado, ¿cierto? Al principio vi la receta cómo hacer pan amasado, bla, 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 ¿cierto?
Y por lo menos las primeras 3 veces tuve que ver bien las instrucciones. Pero después, ahora, por ejemplo, ya no necesito leer instrucciones, ya me sé la cantidad de memoria, la cantidad de sal que van, todas esas cosas. A veces se me escapa la sal, ¿ah? Pero este último tiempo, como he hecho pan amasado más seguido, ¿cierto? Ya no necesito leer las instrucciones porque yo ya me lo sé. Pero al principio, cuando tú no lo conoces, ¿cierto? No sabes los pasos, es necesario, ¿cierto? A aplicar es sabio, ¿eh? Es sabio a tomar, ¿cierto? Y leer las instrucciones, ¿ya? Bien. Y con esto, ¿cierto? Vamos a terminar. Dice, conoce las camas elásticas, observa y relaciona con tus experiencias. Yo creo que todos o la mayoría, ¿cierto? Hemos tenido la oportunidad de subirnos a una cama elástica, ¿verdad? Me acuerdo, de hecho, cuando fuimos el año pasado para el Día del Alumno a esa casa de entretención, había una cama elástica, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que había una notita, un letrero, decía máximo tantas personas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que hay una instrucción. Veamos, ¿cierto? Las preguntas que están acá. ¿Cómo es la superficie sobre la que se salta? Menciona 2 adjetivos. Acuérdate, adjetivos son características. ¿Cómo es la superficie sobre la que se salta? ¿Es dura? ¿Es blanda? ¿Es flexible? ¿Es rígida? Yo creo que yo ya creo que ya te estás imaginando, ¿cierto? Es blanda y es flexible, ¿cierto? Flexible que se adapta, ¿cierto? Y vuelve a su lugar, ¿verdad? Cuando yo presión, ¿cierto? Y suelto de mano y vuelve a su estado original. Y así son las camas elásticas, ¿cierto? Son flexibles y blanditas. Duras no, porque si fueran duras no podríamos saltar, ¿verdad? Bien. B. ¿Qué medida de seguridad se observa? Yo creo que primero sacarse los zapatos, ¿verdad? Saltar solamente a pie pelado con calcetines, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? La cantidad de personas, ¿cierto? Ahí vemos una cama elástica, ¿cierto? Y hay 2 personas. Yo creo que en esa cama elástica, por lo menos 5 personas estaría adecuado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si subieran 10 o 15 o 20? ¡Wow! Eso colapsa, ¿cierto? Se rompe, provoca daños en las personas, se pueden caer, provocar ciertos daños muy lamentables, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Mantener la distancia también, porque uno cuando salta, ¿cierto? Como que el cuerpo como que se te va adelante y como que, uy, de repente, ¡oh! Eso debe ser muy doloroso. Por lo tanto, también mantener la distancia. ¿Bien? Entonces, ya los hemos visto. Y dice acá, consejos y posiciones de los principales saltos en cama elástica. El uno dice, empieza en posición de pie, pies separados a la anchura de los hombros, cabeza hacia arriba y ojos dirigidos al tapete. 2. Balancea los brazos hacia adelante y hacia atrás en un movimiento circular. 3. Salta dirigiendo la punta de los pies hacia abajo. 4. Mantén los pies separados al rebotar. Y 5. Para detenerte, flexiona las rodillas al caer. Ese es el salto básico. Ahora caída de rodillas. 1 empieza con el salto básico, ¿cierto? 2. Cae sobre las rodillas manteniendo la espalda derecha. Utiliza los brazos para mantener el equilibrio. Y 3. Recupera la posición del salto básico. Mire qué interesante, ¿eh? Y también hay unas técnicas en las cámaras elásticas. Caída sentado. 1. Cae en posición sentada. 2. Pon las manos sobre el tapete a la altura de las caderas. 3. Vuelve a la posición de pie apoyándote sobre las manos. Y veamos como caída de pecho. Caída de pecho. 1. Empieza por un salto pequeño.
2, cae sobre el vientre manteniendo los brazos y las manos estiradas. Y 3, apóyate con los brazos sobre el tapete para volver a la posición de pie. Bien, chicas, entonces ahí tenemos 4 ciertos estilos de saltos y consejos y posiciones para hacerlo de manera correcta y que no te puedas lesionar. Entonces, ¿por qué es importante ejecutar bien un salto? ¿Qué puede pasar si estamos haciendo el movimiento de forma incorrecta? Entonces, esas dos preguntas, ¿cierto? Te las voy a dejar eh, como tarea, ¿cierto? Para que tú lo puedas completar. Entonces, ¿qué ustedes van a completar en su libro o cuaderno? Estas dos, estas de acá, esta de acá, porque es importante aprender a leer instrucciones. Y estas dos, ¿cierto? Puede ser en el cuaderno. Y hasta ahí nomás. ¿Ya? Uf. Bien, amiguitos, espero que le haya quedado muy claro este aspecto, este tipo de texto. Nos vemos a las 3, ¿cierto? Donde vamos a hacer una rica salsita para untar. Así que pórtense bien, por favor. Hágale caso a sus mamás. Recuerden que tenemos que tener trocito de zanahoria cocida, sal, ¿qué más? Aceite, ¿qué más? Ajo, un bol, algo para, ¿cierto? Para moler, ¿cierto? El ajo con las zanahorias, algún frasquito de aceite para echarlo de a poquitito, ¿ya? Y bueno, y algo, ¿cierto? Para untar, una galletita salada, una crack, una galleta de soda, un pedacito de pan, una maravilla. Bien, amiguitos, los vemos, que estén bien, los quiero mucho, cuídense.